Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete y bienvenidos a La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Mucha información el día de hoy, hay muchos temas para tocar. Y para analizar esta crisis política voy a hablar con una persona con la que tengo el gusto de entrevistarla. Y cada vez que yo la entrevisto uno aprende más. Estamos hablando de la doctora Marta Chávez, ex congresista, también ha sido la primera mujer presidenta del Congreso. Doctora Marta Chávez, ¿cómo está? Una primera pregunta. ¿El Congreso de antes era más difícil que este Congreso o no? Buen día, Rafael. Gracias más bien por sus gentiles palabras y mi saludo a las personas que están en estos momentos conectadas. Bueno, el Congreso de la República decididamente tiene un rol muy importante en el momento crítico que está viviendo el país, pero lamentablemente no lo está cumpliendo desde mi punto de vista, Rafael. No lo está cumpliendo. Está permitiendo que un gobierno de entraña corrupta, manifestada desde el primer momento y ya sabemos ahora, desde, con actos preparatorios de corrupción, desde antes incluso de las elecciones y de antes incluso que con forceps se declarara ganador de una elección absolutamente irregular, donde ahora cobra mucho sentido, Rafael, este hecho de la vulnerabilidad que hemos visto nada menos que en el registro de identificación de los ciudadanos, el RENIEC, donde se declaran muertes en el instante en que un sujeto es requerido por la justicia, se le declara muerto, ¿no? E incluso se declaran muertos personajes públicos como la propia fiscal de la Nación, lo que para mí es una atrocidad porque me revela desde mi punto de vista un mensaje malévolo de amenaza velada contra la integridad de la fiscal de la Nación, ¿no? Y entonces, en ese contexto, Rafael, eh, eh, la actitud del Congreso de la República resulta inexplicable de no lograr bueno, sí resulta explicable, me miento yo solita, resulta explicable en el hecho que el gobierno ha tenido la preocupación y ha logrado construir un andamiaje de protección en el Congreso de la República, ¿no? Con los llamados niños, las llamadas Doctora, niñas pero y este aún Congreso ahorita del se han año identificado, 2022, perdón. este Congreso de este año del 2022, darle toda la responsabilidad para que maneje este tema de la denuncia constitucional que ha hecho la fiscal, se lo ha dejado en manos del Congreso. Es que no hay otra salida, No hay otra Rafael. salida. Por eso, no hay otra salida, porque o es la vacancia que debería ser un mecanismo que ya se intentó dos veces, con suficientes argumentos. Ahora parece que va a haber una tercera moción de vacancia y vamos a ver, yo no tengo mucha esperanza de que se logre, porque salvo que los niños que aún quedan por descubrir y las niñas que aún quedan por descubrir ya pongan las barbas en remojo, ¿no? Y entonces al ver que ya por lo menos hay 6 identificados, hay 6 con sus oficinas y sus domicilios ya allanados, puedan un poquito eh, ponerse ellos mismos en protección, ¿no? Pero el otro camino era esta denuncia, que lo que creo que el mérito que tiene esa denuncia, Rafael, que te soy honesta, no he tenido oportunidad de leer sus más de 300 hojas porque he estado muy, muy atareada en estos días, pero esta denuncia, por lo que ha trascendido, da argumentos suficientes para otras acciones, no solamente la acusación constitucional, sino otras acciones que el Congreso puede tomar. Pero lo más viable, lo más fácil sería, y lo que debemos no dejar de exigir, Rafael, es al señor Castillo que ojalá él o sus analistas, hasta sus troles, puedan estar viendo este programa. Lo ideal sería que el señor Castillo renuncie. Ya ayer hemos visto en el Cusco el repudio que inclusive en las zonas del sur, que eran zonas muy fuertes aparentemente para el señor Castillo y su partido, hay un repudio generalizado. Pero Entonces, está lo bien ideal planteada sería, la denuncia, está bien planteada la perdón, denuncia, está bien hecha la denuncia o bien planteada la denuncia por parte de la fiscal. yo en principio creo que sí, Rafael. Yo en principio creo que sí. Ahora, lo que hay que ver es si esa denuncia
tiene la viabilidad jurídica, ¿no? Porque lo rico de esa denuncia, me parece, es el cúmulo de indicios razonables respecto de la conducta presuntamente delictiva del señor Castillo y de su entorno, el entorno político que él designa a dedo y el entorno familiar que él también ha incorporado voluntariamente al meollo de su familia. Es el caso de la cuñada hija. Él es el que la ha incorporado y la ha hecho vivir con él en Palacio de Gobierno, cuando no es sino su cuñada. Y cuando esa cuñada tiene su mamá y su papá y sus hermanos, ¿no? Pero él la incorporó, ya sabemos, con mala intención, pues porque era parte de este andamiaje de corrupción. Entonces, reitero, Rafael, lo importante de la denuncia de la fiscal son el listado de indicios razonables de que aquí hay una organización criminal dirigida por el señor Castillo. Y eso puede dar lugar, más allá de del propio desenlace que cause la denuncia constitucional, sobre la cual hay discusiones y jurídicas y constitucionales muy interesantes, Rafael, que no Así sería el es. momento de estar ingresando Aquí en yo he ellas, entrevistado pero a varios analistas constitucionales, a varios sí, ex miembros del TC también, sí, sí, y todos me han planteado, no debió aplicar el artículo 117, sino el 100, de repente, ya. el Ya, artículo 100. bueno, por eso, pero eso no obsta para que, no te olvides, Rafael, que los congresistas también y tienen la titularidad para presentar denuncias constitucionales o presentar mociones. Entonces, esto puede derivar, y ahí hay que estar atentos en estos días, puede derivar a otras medidas que el Congreso de la República, a partir de las evidencias y de los indicios listados por la denuncia de la fiscal de la Nación, pueden generar, ya por lo menos están generando, por ejemplo, un pedido de vacancia. Podrían generar otros tipos de mecanismos inmediatos, ¿no? Que sirven como, diríamos, como referencia, que toman como referencia la denuncia de la fiscal de la Nación. O Ya, sea, no es un solo camino el que queda, ¿no? Me así es. parece. Así es. Ahora, el abogado del presidente Castillo, el señor Benji Espinosa, ha presentado una tutela cautelar ante un juez. ¿Es Bueno, posible es, esto? sí, es posible. Los procesos constitucionales están abiertos para cualquier persona que se considere afectada, Rafael. Pero no hay que olvidar tampoco que no es la primera vez que se intentan estas tutelas. Se han intentado varias veces el propio señor Castillo y las ha intentado la señora, la disque primera dama de la Nación, la señora Paredes, la ha intentado la señorita cuñada hija, Jennifer Paredes, y en ningún caso les han dado la razón. O sea que esta sería una más de los intentos de conseguir, de utilizar una acción, un proceso constitucional para neutralizar la actividad de la Administración de Justicia o la actividad del Congreso de la República. No es la primera vez, y yo no creo que tenga éxito, pero que pueden ¿Por qué no plantearle puede su tener éxito? derecho. ¿Por qué un juez le podría negar esa tutela para anular la denuncia constitucional? Por las mismas razones que ya se le ha negado varias veces ese pedido de tutela frente a otros actos Ah, ok. de la Administración de Justicia, frente a otros actos del propio Congreso de la República, ¿no? Y no solamente se le ha negado a él, se le ha negado también al señor Vizcarra, ¿no? Claro. Y entonces, no nos debemos preocupar de que se inicien estos procesos constitucionales, incluso que se admitan, ¿no? Porque hay que calificarlos y qué sé yo. Pero otra cosa es que se le otorgue la tutela. Yo creo que no se Pero debe doctora, otorgar, no hay estamos en el argumentos para Perú otorgar. y pueden tener un juez bajo la manga también. Ah, sí, sin duda, sin Un juez duda, en el sin Cono duda. Norte, en Sí, cualquier parte sí, del país, un sí, juez. sí, sí. Sí, sin duda, sin duda, sin duda, pero es como el juez que consiguió, pues, la defensora del pueblo, ¿no? Para tratar de parar el nombramiento del titular de defensor del pueblo para que la señorita siga ella siendo la encargada y gozando de todas las prebendas que significa ocupar el cargo de defensor del pueblo, ¿no? Cosa que es una barbaridad, ciertamente. Gracias por recordarlo, Ayer Rafael. entrevistando a algunos congresistas de Perú Libre que salen con la pierna en alto, es decir, mientras no Mm, haya pruebas, no vea nada, todo lo van a sí, claro. negar. Sí, claro, claro. Pero hay Ya, indicios, pues una cosa son los indicios, y los indicios, yo lo aprendí en carne propia, ¿no? Incluso puede ser un indicio, Rafael, el que alguien diga que tú has hecho algo malo. claro. Eso es un indicio, ¿no?
aunque después se demuestre que no es cierto, ¿no? Eso da lugar a una investigación. Ahora, pero en el caso del señor Castillo hay más que indicios, yo diría hay pruebas y hay además una vinculación, algo, un hilo conductor de múltiples indicios que llevan razonablemente a presumir la existencia de una ¿Usted cree que el organización señor criminal. Castillo Esta estará vez pidiendo sí. asilo en otro país? Parece que ya la prensa ha señalado, ¿no? Que por lo menos este señor de la conciencia cochina, el señor Eder Vélez, Camacho, ¿no? El que claro. decía, yo tengo la conciencia cochina, no, perdón, limpia, ¿no? Ha estado en las embajadas de México, en la embajada creo que de Venezuela, ¿no? Entonces, en el mes de agosto y septiembre, tomando, obviamente, o viendo su propio interés o gestionando el asilo para otras personas, como el ministro Silva, como en ese entonces también el que no se había presentado todavía, no se había entregado a la justicia como colaborador eficaz, ¿no? El exsecretario de la presidencia, ¿no? Entonces, es una posibilidad esto del asilo, ¿no? Es una. Doctora Marta Chávez, nosotros vivimos una crisis política a la salida del presidente Fujimori, hasta su renuncia. ¿Cómo fue esta transferencia democrática del 2000 y cómo se llegó a ese acuerdo político? Y bueno, hay que recordar antes, porque en recientes eventos, incluso oficiales, ha habido un poco de distorsión de la realidad. Lo que sucede en el año 2000 con el video Curi Montesinos, ¿no? De septiembre del año 2000, implica luego una respuesta de parte del presidente de la República presentando iniciativas legislativas para adelantar el término de su propio mandato y el término del mandato de los congresistas. Eso significaba una reforma constitucional que se logró en un mes, porque había la voluntad y el Congreso de la República, entre ellas yo misma, apoyé ese adelanto de elecciones, ya que se había evidenciado una distorsión en el resultado electoral con esta aparentemente compra de congresistas, ¿no? A partir del video Curi Montesinos, el presidente Fujimori dio una muestra de responsabilidad política. Dijo, si hay ese cuestionamiento, yo propongo que se recorte mi mandato, para que tengamos elecciones en abril del 2001 y cambio constitucional tranquilo en julio del 2001. Claro. Y entonces se presentó la iniciativa por parte del Ejecutivo, se aprobó la reforma constitucional, se modificó el reglamento del Congreso para adelantar el término de la legislatura y adelantar el inicio de la segunda legislatura para poder perfeccionar la reforma constitucional que exige ratificación en 2 legislaturas consecutivas, una reforma constitucional. Entonces, en el mes de noviembre ya teníamos definido, a inicios del mes de noviembre del año 2000, un adelanto de elecciones. Se recortó el mandato de los congresistas, se recortó el mandato del presidente. Ahora, sin embargo, la oposición en ese momento no quería ese tránsito pacífico y dale que dale presentaban mociones de censura contra Marta Hildebrand, que era la presidenta del Congreso, Claro. porque sabían que si Marta Hildebrand era la presidenta del Congreso y se destituía o vacaba al presidente Fujimori, ella tendría que reemplazarlo como lo ha reemplazado en el cargo temporalmente. Bueno, El señor Paniagua también. Merino iba a reemplazar a Vizcarra y luego, por todos los sucesos, cambiaron al señor Merino y lo dejaron al señor Sagasti, ¿no? Y Así es. entonces eso no quería esa oposición en ese momento, nada que ver. Entonces la vacaron a Marta Hildebrand, la destituyeron a Marta Hildebrand. No la vacaron en el sentido, la censuraron, digo mejor, la censuraron como presidenta del Congreso y eligieron como presidente del Congreso al señor Paniagua. Entonces ya todo estaba dirigido a que el señor Paniagua se convierta en el encargado del despacho presidencial, porque ya estaba definido para ellos que tenían que deshacerse del presidente Fujimori. Y es así que comienzan toda una serie de jugadas. El presidente Fujimori entiende esto y lo expresa en su carta de renuncia. Y entonces sale de viaje y oficial y hay todos estos juegos, esta maraña. Entonces el presidente dice, el siguiente soy yo. Entonces el presidente renuncia. Pero no les bastó su renuncia, sino sacaron de debajo de la manga una moción de vacancia por el hecho de que había renunciado fuera del país. Y lo vacan al presidente Fujimori por incapacidad moral.
Ese entonces no había la exigencia de los 2/3 que hay ahora, Claro. de los votos, ¿no? Entonces lo vacan y se hace para mí, siempre, de acuerdo a la Constitución, solamente del despacho y de la oficina presidencial de la República. Nunca el cargo, porque solo pueden asumir el cargo los que han estado en la planta presidencial. Los vicepresidentes son los únicos de la República, son los únicos que pueden reemplazar en el cargo a un presidente que es vacado, que fallece, que renuncia, etc. Pero acá se hizo toda una jugada, un tinglado. Esa fue la situación del año 2000, Rafael, pero hay que resaltar que el propio presidente de la República, el ingeniero Alberto Fujimori, en ese momento, es el que propició el recorte de su mandato y del mandato congresal para dar lugar a una nueva elección, ¿no? Que se realizó en abril del año 2001, ¿no? Lo único que cambió es que no esperaron a que el presidente Fujimori sea parte de esa transición, sino que lo sacaron del medio para poner al señor Paniagua. Además se dio indebidamente el título de presidente de la República, nunca lo fue, nunca lo ha sido, pero le ha dejado pues una pensión vitalicia a su viuda. Hasta ahora ya son casi 20 años que la viuda recibe pensión como de presidente de la República cuando no le corresponde, no le corresponde. Doctora, se plantea también el tema, si se va Castillo, se van todos, que se vayan todos. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Yo en principio no estoy de acuerdo, porque el problema es el señor Castillo y el Poder Ejecutivo, no es el Congreso, inicialmente, o sea, en principio. Pero ahora sí creo que deberían irse todos, porque el Congreso no ha estado a la altura, porque el Congreso está aprobado salvando las honras de los congresistas de Fuerza Popular, que siempre han votado por la vacancia, salvando la honra y el prestigio de la bancada de Renovación Popular, que también han apoyado la vacancia, salvando algunas posiciones de la mayoría de congresistas de Avanza País y de algunos otros congresistas que pertenecían a otras bancadas y que también asumieron con dignidad y responsabilidad la vacancia. Los otros, o sea, hemos visto que está plagado el Congreso de otras personas que son operativas de este gobierno. Y entonces, desde ese punto de vista, salvando, reitero, la responsabilidad política, la decencia política de un grupo de por lo menos 40 personas que no son suficientes para lograr la vacancia, Claro. el Congreso se ha ganado esto de que se vayan todos, ¿no? Ahora sí yo creo en ese contexto que sí deberían irse todos, ¿no? Y si un acuerdo político, como se habla, ¿por qué no plantean el tema de volver a la reelección congresal? Eso debería hacerse con prescindencia de cualquier crisis política, Rafael. A mí me ha parecido una barbaridad lo que hizo el señor Vizcarra y estamos pagando las consecuencias. Y lo hicieron así a propósito. Yo creo que este tinglado que ha dejado al señor Castillo en el poder viene desde el señor Vizcarra, atraviesa al señor Sagasti y llega ahorita, ¿no? Y entonces parte de ese tinglado y de esa conspiración contra la vida política del país ha sido el no permitir la reelección congresal, que además no era un problema. La reelección congresal es muy baja, no pasa ni del 20%. Claro. No es un problema. Y se ha estudiado al cansancio a nivel mundial. Con Venezuela somos el único país que no tiene reelección congresal. ¿Por qué? Porque en otros países se reconoce la necesidad de la experiencia, se reconoce la necesidad de que el electorado diga, esta persona sí me gusta su trabajo, esta persona no me gusta su trabajo. Algunos y no son muchos los reelegidos. ¿Por qué no se le acusa al presidente por esta palabra que le escucho hace tiempo, incapacidad moral permanente? Sí, yo creo que se aplica perfecto al señor Castillo. Lo hemos visto a partir, ¿no?, de todo ese tinglado que hizo primero para aterrizar en el último día al Partido Perú Libre. Ni siquiera él ha sido militante ni fundador del Partido Perú Libre. Y yo, Rafael, siempre he planteado que un candidato a la presidencia debe ser por lo menos fundador o tener una militancia de cierto número de años en un partido político, para evitar estos aterrizajes. Segundo, una persona con un título, con un grado académico de maestría, cuando es una persona que es una incapaz, una tesis de maestría que además ha sido plagiada,
y un señor que no habla ni siquiera quechua, ni siquiera habla bien castellano, menos habla un idioma como el inglés, el francés, el alemán, el propio quechua o un idioma nativo del Perú como para poder tener esa maestría. Y sin embargo la tiene, ¿no? Entonces, eso Claro. demuestra la incapacidad moral ya estructural del señor Castillo, ¿no? Si hubiera un termómetro para medir la moral, ya estaría pues en cero. Sí, sí, totalmente, Doctora Marta totalmente. Chávez, muchísimas gracias por la entrevista. Ah, Un gusto, como encantada. siempre, conversar con usted. Gracias, Rafael. Buen día, Hasta un cualquier otra abrazo. oportunidad, doctora Marta Chávez. Y hay que Gracias, analizar más gracias. este tema con gente que conoce. Sí, por Muy supuesto. bien, yo la Gracias. doctora Marta Chávez aquí en la Noticia Perú. Ya venimos amigos después de una pausa. Los tiempos cambian, la verdad no.